Enrique Aguilar es un intelectual que ha estudiado el pensamiento político de Ortega, en especial su liberalismo. Hoy nos acompaña para una reflexión también en torno a este lugar que ocupa Ortega dentro de este contexto de puente entre América y España. Muchas gracias, Roberto. Tenemos prisa, pero al menos permítame compartir 2 o 3 palabras a propósito de esta obra colectiva, cuyo objetivo general, o si se quiere, su objetivo unificador, es pensar la actualidad de Ortega a partir no solo, pero principalmente, de la relectura de Meditaciones en el Quijote, considerado como texto fundacional en la construcción de un proyecto filosófico que ya se muestra ahí como receptivo, tempranamente receptivo, de la fenomenología, tras haber abandonado su autor y ajustado cuentas también con el neocantismo de su juventud, al que atribuía ahora, para ponerlo en palabras de Javier San Martín, un déficit de sinceridad filosófica. Como se sabe, y es además puntualmente recordado en el libro, la relación de Ortega con la fenomenología es un tema recurrente en los estudios orteguianos que dio lugar a interpretaciones diversas, desde los aportes precursores de Julián Marías y José Gauss, luego Philip Silver en los Estados Unidos, o más acá Pedro Cerezo y el citado Javier San Martín, a los que se suman ahora los capítulos reunidos en este volumen que nos ofrecen nuevas miradas en torno a esa relación, abordando aspectos todavía no del todo explorados o que se ven sometidos a una fértil revisión. Entre esos aspectos cabe mencionar, por ejemplo, el afortunado tránsito de Ortega del neocantismo de Marburgo a la fenomenología, aquella buena suerte a la que aludió en su prólogo para alemanes, el modo como la lectura de Husserl imprimirá un nuevo giro a sus investigaciones al brindarle un instrumental apropiado, las afinidades entre la categoría orteguiana de la vida como realidad radical y la noción de mundo de la vida de Husserl, el significado que tuvo la fenomenología para arribar a la teoría del punto de vista o perspectivismo, como también las prevenciones que llevaron a Ortega a distanciarse de la fenomenología por considerarla no ya como superación, sino como parte o aún culminación de la modernidad. Asimismo, en el libro se hace hincapié en la importancia que reviste el último y decisivo viaje de Ortega a Alemania de 1911 para su recepción de una filosofía que no parte del objeto entendido como sustancia, como ocurre con el realismo, ni tampoco del sujeto que se piensa a sí mismo, sino de la aparición de un objeto como algo determinado por la circunstancia en la que me encuentro, con el propósito de mediar precisamente en el combate entre idealismo y realismo. Así como el tercer centenario de la inmortal obra de Cervantes significó para Ortega una ocasión propicia para revisar el ideario español a la luz de unas salvaciones o ensayos de amor intelectual, experimentos de Nueva España, como también lo llamó, que implicaban un cambio en la manera de ver el mundo y de intervenir sobre él. Así también cabe decir que el centenario de las Meditaciones del Quijote, conmemorado en 2014, y ahora los 100 años de la primera visita a la Argentina, constituyen, más allá de la efemérides misma, una oportunidad inmejorable para volver y repensar a Ortega como lo hacen los autores de este excelente libro, que no me ha parecido nada modesto como se pretende en el prólogo, sobre la base de un exhaustivo manejo del pensamiento y la vasta obra de nuestro filósofo. Una obra riquísima, si me permiten recordarlo, tan penetrante como accesible, precoz en más de un aspecto y deliberadamente circunstancial, pero cruzada por algunas nociones medulares atinentes a la vida misma entendida como realidad radical, aquella a la que tenemos que referir todas las demás, aún las más presuntas o sublimes,
que deben radicarse en ella para sernos conocidas. Que la vida es por esencia drama y nosotros sus protagonistas. Que es absoluta inseguridad, desasosiego, naufragio y la cultura nuestra áncora de salvación. Que es también actualidad, por cuanto vivimos en un contorno inexorable y lleno de urgencias, pero a la par futurismo, un quehacer o faena que se hace hacia adelante y que debemos emprender con actitud lúdica, deportiva, asumiendo libremente sus desafíos y optando entre el abanico de posibilidades que nos abre por aquella que se corresponde auténticamente con nuestra vocación. Que la razón es una función interna a nuestra vida, razón vital que no es pura o hermética conciencia, sino pensamiento y mundo exterior en activa correlación. Razón que es también narrativa, histórica, porque a la hora de comprender lo humano no actúa por inducción ni deducción, sino contando una historia, narrando lo que acontece. En apretada síntesis, he ahí, como nadie en esta sala ignora, algunas líneas directrices de una filosofía que Ortega puso al alcance de sus lectores y oyentes, haciendo honor al imperativo de claridad, cortesía del filósofo, esa claridad que no es vida, según decía, pero que es la plenitud de la vida, que está en la base de su proyecto pedagógico. Súmese a esto una teoría del conocimiento, el perspectivismo, aplicable no solo a escala individual, sino a las varias dimensiones de convivencia que tiene la vida humana, como puede ser una generación. Y también la defensa encendida de la unidad europea, de la democracia liberal, del pensamiento crítico visto como una forma de patriotismo, junto con el rechazo a los totalitarismos de toda especie, a la politización de la vida y la cultura y a la deserción de los mejores como una de las caras del fenómeno de la masificación. Todos esos aspectos nos hablan de la actualidad de un pensamiento que, desde la salida al mundo que fue para Ortega España, su problema primordial y perentorio, se desplegó con igual generosidad hacia Europa, América y hacia nuestra Argentina en particular. De ahí la importancia y la necesidad de continuar estudiando Ortega, como lo hace tan bien este libro, tan oportuno como revelador, a cuya difusión deseamos también, parafraseando a Ortega, una buena suerte. Bueno, y vamos a cederle la palabra a una de las coordinadoras, Sandra García Pérez, quien junto con Rubén Sánchez Muñoz han sido los encargados de reunir a este conjunto de autores americanos, mexicanos y españoles. Tenemos aquí con nosotros también uno de sus autores, que es el doctor Lazaga, así que estamos representados también en ese sentido en el libro. Gracias. Reitero mi agradecimiento a Roberto Aras, a Inés Viñuelas y a todos los que en un momento dado hacen posible este evento tan significativo y que nos nutre el alma. Gracias. Y voy a dar lectura a 3 cuartillas, sé que los tiempos están sobre de nosotros. Bueno, meditaciones sobre la filosofía de Ortega. Uno de los retos más importantes que nos hemos impuesto quienes nos dedicamos al estudio de la filosofía de Ortega y Gasset es hacer una revisión de una parte de su obra de este filósofo español. En ese sentido, es bien sabido que en los últimos 30 años las investigaciones orteguianas han dado un giro significativo. Esto se debe en gran parte a la publicación de algunos textos que estuvieron inéditos hasta finales de los años 70. Bueno, también tengo entendido que hoy, gracias al apoyo del doctor Javier Zamora Bonilla, se tiene acceso a algunas cartas y muchos textos inéditos aún todavía. Y además también quiero agradecer el apoyo siempre cuando es este tipo de eventos y la información que nos pueda apoyar, que nos pueda brindar. Hoy día, y gracias a todos aquellos que nos han antecedido en este interés, el estudio de las etapas por las que pasó el pensamiento de Ortega ha ido ganando grados cada vez más amplios de claridad. Por esas razones, en este libro Meditaciones sobre la filosofía de Ortega, nos propusimos reunir una serie de ensayos de los cuales tuviera como centro de reflexión el primer libro de Ortega, el texto de 1914, Meditaciones del Quijote. En parte para celebrar el centenario de la obra, podríamos decir
que el núcleo del trabajo lo constituye la recepción Ortega en la fenomenología. Además, encontramos en ese trabajo un esfuerzo conjunto por pensar la actualidad de Ortega y por divulgar algunas de sus ideas germinadas en este esfuerzo colectivo. Por ello consideramos este libro como, bien lo dijo también Ortega, amor intelectual. En México, que es en el lugar donde hemos publicado y donde la filosofía de Ortega no tiene actualmente una relevancia tan grande como desearíamos los interesados en su pensamiento, estamos trabajando en ello, porque su pensamiento nos permite tomar uno de tantos caminos que nos orienta auténticamente y puede ser el sustento que sirva de andamiaje para pensar nuestra actualidad, nuestra circunstancia. Varias ideas de este filósofo pueden seguirse discutiendo y abordando, ya sea como él mismo se percibía, algunas veces con actitud apasionada y otras de compromiso. Ortega llegó a tener una clara influencia en México en su momento a través de José Gauss, por ejemplo, cuando este último llegó a México en el contexto de la guerra civil y el exilio, el cual se encargó de desarrollar, difundir e inclusive llevar a la práctica el circunstancialismo de Ortega. Muchas de las ideas del propio Gauss, Alejandro Rossi y Fernando Salmerón, que fue quien fundó la Facultad de Filosofía y Letras de donde vengo, de la Universidad Veracruzana, y bueno, su sobrina Angélica Salmerón ha sido la que me interesó Ortega al escuchar lo apasionado, que es sobrina directa de Fernando Salmerón, y bueno, está en la Facultad de Filosofía, fue la que me indujo y bueno, me permitió conocer a Ortega a partir de sus reflexiones. Sus comentaristas e intérpretes actualmente creemos en su pensamiento sus comentaristas e intérpretes actualmente creemos que su pensamiento podría alumbrar diferentes caminos que hoy se encuentran en penumbras y que son esas grandes avenidas de la existencia humana, donde circulan nuestras necesidades mediatas e inmediatas, dijera Ortega, exteriores y o auténticas. Nuevos paradigmas han tomado mayor interés, sin embargo, ningún nuevo horizonte puede comprenderse ni estimarse sin el análisis y ocupamiento de lo emergente, la vida y la razón, que son una de sus grandes aportaciones de este pensador para la existencia humana. Asimismo, en este texto y con algunos giros interpretativos de sus estudiosos que exponen su manera fenomenológica de filosofar, es decir, de lo que mucho hay en la fenomenología en Meditaciones de Ortega. El libro invita a pensar la filosofía desde un punto de vista ya mencionado. Para ello se exponen varios momentos, las obras y autores con los que Ortega se encontró en su último viaje a Alemania. Los primeros textos que escribió y a partir de análisis puntuales, la influencia que con estos escritos se deja ver el pensamiento de Husserl, algunos paralelismos, algunas críticas tempranas que Ortega ya podía anticipar desde sus primeras lecturas. Pero no solo nos interesa esto, sino los aportes que hace Ortega a la filosofía en España. Así, una de las líneas de trabajo que presentamos en esta dirección de la crítica que realiza Ortega del positivismo y neocantismo, del lugar importante que concedió Ortega a la intuición esencial y el sitio que él mismo asignó a la fenomenología dentro de la historia del pensamiento, la fenomenología frente al realismo y al idealismo, frente a distintas teorías epistemológicas que terminaban conduciendo a un callejón sin salida, entre otras cosas por reducir la realidad, ya sea inclinándose hacia el polo de la subjetividad, ya sea hacia el polo de la objetividad. Después de revisar los caminos de la razón vital, el lugar que ocupan Meditaciones del Quijote en la génesis de la razón vital, y distintas aportaciones de Ortega a la fenomenología, queda la duda de si realmente se alejó o la abandonó, o solo creyó hacerlo sin conseguirlo. La idea misma del yo ejecutivo, la realidad virtual, dentro de la idea de lo latente, esa tesis según la cual se da la coexistencia del yo y sus circunstancias, su método de las series dialécticas y aún la propia y genuina traducción de Erlebnis, por vivencia, son algunas de las grandes aportaciones de Ortega a la fenomenología, y en ella justamente es posible percibir el germen de una serie de intuiciones que lo van a conducir a su proyecto raciovitalismo y más allá, al de la historicidad radical. Tantas podrían ser las interpretaciones que fluyen de la exquisitez del pensamiento de este filósofo, que las breves líneas que se presentan en Meditaciones sobre la filosofía de Ortega son insuficientes para expresar tantos nuevos horizontes que se pueden mirar.
como cada uno en cada amanecer. Sírvase de pretexto y provocación la ubicación de estas coordenadas u horizontes, dijera Ortega, de estas perspectivas para trabajar otras que nos induzcan a pensar y aportar sentido a la vida futura. Finalmente, quiero agradecer a las personas que contribuyen con sus ideas, su esfuerzo, su tiempo, intención y trabajo, los cuales hicieron posible este significativo proyecto. José Lazaga Medina, Javier Echeverría Esponda, Javier San Martín Salas, Roberto Menéndez, Eduardo González Di Piero, Cintia Robles Luján. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presente y por permitirme este espacio.